que significa hacemos la cabeza y no la cola en el trabajo. De Rabash. Nuestros sabios dijeron: sé una cola para los leones y no seas una cabeza para los zorros. Por lo tanto, ¿qué significa cuando dicen podemos ser la cabeza y no la cola? El orden del trabajo es que cuando se quiere caminar en el camino de la corrección, llamado para otorgar, la base del trabajo debe ser fe por encima de la razón. Es decir, cuando el cuerpo ve que una persona quiere trabajar por el bien del Creador y no para uno mismo, el cuerpo viene con la pregunta del malvado faraón, quien hizo la pregunta de ¿quién? Y la pregunta del malvado, ¿qué es este trabajo para ti? Pensando racionalmente, debemos responder estas preguntas con la mente, que es el intelecto, y no responder como si no tuviéramos cabeza. En otras palabras, debemos profundizar y analizar con nuestras mentes. Se dijo sobre esto que deberíamos decirle al cuerpo: en términos del intelecto, tienes razón y no tengo respuesta para ti. Sin embargo, el camino de la Torá es que debemos ir por encima de la razón y el intelecto. En consecuencia, está escrito: sé una cola para los leones y no seas una cabeza para los zorros. Es decir, cuando el cuerpo viene con las preguntas de quién y qué, no respondas con la cabeza, es decir, con el intelecto y dentro de la razón. Más bien, sé una cola para los leones. Un león es la cualidad de Gesed, benevolencia, ya que en la Merkabá superior, el carro, hay un león y un buey, que son Gesed y Geburah, y un buitre, que es la cualidad de Tiferet. Él dice a los zorros porque las preguntas que hacen están en el intelecto, y un zorro se considera inteligente, por eso se les llama zorros. Una persona debe responder: no te respondo con el intelecto, es decir, con la mente. Más bien estoy siguiendo a los leones como una cola sigue a la cabeza. En cuanto a mí, no tengo cabeza, sino que estoy siguiendo la cualidad de Gesed, que son Hasadim ocultos, misericordia. Es decir, a pesar de que él no ve que son Hasadim, misericordias, lo que significa que está oculto para él, todavía cree por encima de la razón que son Hasadim. Esto se llama sé una cola para los leones. Esto significa que él dice: estoy siguiendo la cualidad de Gesed, que es solo para otorgar. Una persona debería decir que, dado que cree que la razón anterior es que el Creador vigila el mundo con la cualidad del bien y el hacer el bien, por lo tanto, cree que aunque ve la ocultación de la providencia, ya que según los ojos de una persona debería haber sido de otra manera, él todavía cree que el Creador quiere que de esta manera sea mejor para el hombre si puede aceptar todo con fe por encima de la razón, porque así podrá salir del amor propio y trabajar por el bien del Creador. Esto significa que si la providencia fuera revelada a todos
Incluso antes de que una persona haya obtenido vasijas de otorgamiento, sería completamente imposible que el hombre pudiera recibir el bien para otorgar. Más bien, una vez que una persona ha hecho todo lo posible para obtener las vasijas de otorgamiento, puede recibir el deleite y el placer para otorgar, como debería ser la corrección. Se sabe que nuestros sabios dijeron: todo está en manos del cielo, excepto por el temor al cielo. Esto significa que el Creador da todo, menos el temor al cielo. Esto el Creador no lo da. De hecho, debemos preguntarnos por qué no lo da. Pero primero debemos saber el significado del temor al cielo. Como se explica en la introducción del libro del Zohar, el temor es que tenga miedo de declinarse en traer satisfacción a su Creador, de caer en este trabajo. Por lo tanto, tiene miedo de recibir la abundancia. Así es como está escrito, y Moisés escondió su rostro porque tenía miedo de mirar. Nuestros sabios explicaron que a cambio de Moisés escondió su rostro, fue recompensado con la imagen del Señor que vio. De ello se deduce que atribuimos al Creador solo dar, y no dar no pertenece al Creador. Es por eso por lo que decimos que el temor al cielo pertenece a los seres creados, que se detienen a sí mismos mientras no estén seguros de que será solo por el bien del Creador, de que se detienen a sí mismos de recibir, dice el hebreo, mientras no estén seguros de que será solo por el bien del Creador. Este es todo el trabajo de los seres creados que deben trabajar por encima de la razón. Es imposible hacer algo sin fe en los sabios, que nos organizaron el orden del trabajo. Una vez que una persona ha aceptado su trabajo como una cola para los leones, sigue a los sabios para caminar solo como lo habían arreglado para nosotros. Esto es lo que dijeron nuestros sabios, seres polvoreados por el polvo de sus pies, de los sabios. La Bartenura interpreta que debes seguirlos, porque quien camina levanta polvo con sus pies, y quien los sigue se llena con el polvo que levantan con sus pies. Deberíamos entender lo que nuestros sabios nos explican con esta alegoría. Deberíamos interpretar que quien va tras la fe en los sabios mira su camino y dice que debemos ir por encima de la razón. Entonces, una persona comienza a ser como espías para ver si realmente vale la pena seguir su camino. Esto se considera como los pies de los sabios levantando polvo que entra en los ojos de los seguidores, de sus seguidores. Es decir, cuando una persona quiere entender el camino de los sabios, nos dicen que debemos seguirlos con los ojos cerrados, o el polvo entrará. Algo sin importancia se llama polvo, lo que significa que no puede haber mayor bajeza que esto. Lo que al hombre se le dio la razón y el intelecto para comprender todo de acuerdo con el intelecto. Y aquí se nos dice que caminemos aceptando la fe en los sabios. Y una persona quiere entender este camino,
Y mientras que uno está bajo el dominio del deseo de recibir para sí mismo, no puede saber qué es bueno y qué es malo, pero debe aceptar todo de la manera que los sabios nos determinaron, o el polvo y la suciedad entrarán en sus ojos y no podrá avanzar. Pero cuando no criticamos las palabras de los sabios y no queremos aceptar sus palabras dentro de la razón, específicamente por esto, somos recompensados con el conocimiento, la razón de Kedusha, santidad. Esto es así porque toda la razón por la que necesitamos ir más allá de la razón es que estamos inmersos en el amor propio. Por lo tanto, a través de la fe por encima de la razón, somos recompensados con vasijas de otorgamiento. En palabras del Zohar, esto se llama: la razón se extiende y llena habitaciones y pasillos. Es decir, cuando los kelim, las vasijas, son apropiados, la razón se extiende tanto en los kelim internos como en los kelim externos. Con esto debemos interpretar lo que decimos, que seamos la cabeza y no la cola. Se sabe que existe el orden del propósito de la creación y el orden de la corrección de la creación. Por lo tanto, en el orden de la corrección de la creación debemos obtener vasijas de otorgamiento, o es imposible recibir el deleite y el placer. Por lo tanto, la conducta es ser una cola para los leones. Y luego la conducta es todo por encima de la razón. Más tarde, cuando es recompensado con las vasijas de otorgamiento a través de esto, es recompensado con una mente de Kedusha, llamada razón de Kedusha, como está escrito en el Zohar, que la razón llena habitaciones y pasillos. En otras palabras, la razón de Kedusha en una persona, quien es recompensada, se llama cabeza, Rosh. Por lo tanto, cuando le pedimos al Creador y le decimos que así sea, le pedimos que logre el propósito de la creación, que logremos el propósito de la creación, que es razón y cabeza. Es el significado de que seamos la cabeza y no la cola, lo que significa que no seguiremos siendo una cola del Sitra Achra. Del otro lado, que no tiene ninguna razón, como está escrito, otro Dios es estéril y no da frutos. Más bien, seremos recompensados con la razón, que son los frutos que uno obtiene después del trabajo de obtener vasijas de otorgamiento, que son kelim, que están en condiciones de recibir el deleite y el placer que Él desea otorgar a sus creaciones. Por esta razón, si una persona ve que aún no ha sido recompensado con razón de Kedushá, llamada cabeza, es una señal de que todavía no ha sido purificado de las vasijas de amor propio. Es por eso, por lo que todavía no tiene razón. En otras palabras, es porque inicialmente no caminó en la forma de aceptar la fe por encima de la razón, por la cual uno es recompensado con vasijas de otorgamiento, que son kelim, donde la kedushá puede vestirse. Es por eso por lo que no tiene ninguna razón de kedushá. Esto es similar a lo que dijo el dicho de
Dubna, sobre el versículo, no me invocaste Jacob, porque trabajaste Israel. Si una persona todavía siente labor en el trabajo del Creador, es una señal de que todavía no está trabajando por el bien del Creador, sino que está trabajando por su propio bien. Es por eso por lo que tiene esfuerzo en su trabajo. Por el contrario, cuando ha corregido sus kelim para trabajar con el fin de otorgar contento a su hacedor, disfruta el trabajo, porque siente que está sirviendo a un gran rey, y esto le vale una gran fortuna. De ello se deduce que una persona debe llegar a un estado de cabeza, intelecto y razón de Kedushá, ya que este es el propósito de la creación. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dice el Zohar. El Rabbi Abba dijo: recuerdo algo que había escuchado del Rabbi Shimon, quien había escuchado del Rabbi Eliezer. Un día un sabio de las naciones vino al Rabbi Eliezer y le dijo: 3 preguntas me gustaría hacerte. 1. Dices que se construirá otro templo para ti, pero solo se puede construir 2 veces, porque la Escritura los llamaba las 2 casas de Israel. Además está escrito sobre el segundo templo: la gloria de esa última casa será más grande que la primera. 2. Dices que estás más cerca del gran rey, más que todas las demás naciones. Quien está cerca del rey siempre es feliz, sin pena, pero siempre estás afligido, en problemas y con más dolor que todas las personas. 3. No comes cadáveres o alimentos no kosher para estar sano, etc. Comemos lo que queremos y somos robustos en fuerza, etc. Viejo, no me digas nada porque no te escucharé. El Rabbi Eliezer levantó los ojos, lo miró y lo convirtió en un montón de huesos. Cuando su ira disminuyó, giró la cabeza y lloró. Estas palabras que el hombre malvado le pregunté a Elías un día, y él dijo que en el seminario del firmamento de los cielos, las palabras fueron presentadas ante el Creador, y así son. Deberíamos entender por qué cuando el gentil le hizo las 3 preguntas, el Rabbi Eliezer lo convirtió en un montón de huesos, mientras fue recompensado con la revelación de Elija y le hizo las mismas 3 preguntas. ¿Por qué se le permitió al Rabbi Eliezer hacer esas preguntas? De acuerdo con lo anterior, significa que debemos ir por encima de la razón. Ahí no hay lugar para preguntas, es decir, está prohibido ser una cabeza para los zorros. Es decir, responder las preguntas con la cabeza, es decir, con razón e intelecto. Es decir, las preguntas de quién y qué. Más bien, sé una cola para los leones, lo que significa que debemos decir que el sentido común es como dice el cuerpo, pero vamos por encima de la razón. Con esto más tarde somos recompensados con la razón de Kedushá, que es ser la cabeza y no la cola. En otras palabras, somos recompensados con la cabeza de Kedushá.
Con esto debemos interpretar qué es este acto que nos cuenta el argumento que el Rabbi Eliezer tuvo con los gentiles. ¿Qué nos da en el trabajo? En el trabajo debemos interpretar esto en una persona, es decir, cuando el cuerpo hace preguntas y quiere entender todo dentro de la razón, debemos decirle al cuerpo: tus preguntas no me interesan, ya que voy por encima de la razón. Este es el significado del dicho, que él lo miró y lo convirtió en una pila de huesos. Es decir, convertirlo en una pila de huesos se refiere a sus preguntas, porque para quien va por encima de la razón, no hay preguntas y todo se cancela. Luego, cuando su ira disminuyó por las preguntas que el malvado le hizo, fue recompensado con la revelación de Eliyahu, Elija, y Eliyahu le dio la razón de Kedushá en todas las preguntas, de acuerdo con lo que se aprendió anteriormente.